Bueno, buenas tardes a los oyentes. Estamos acá, el grupo de trabajo. Quien les habla, César Cosio, con, con dos compañeros, Teo Alexander y Delfina Kaufman. Y nada, estamos acá presentando un proyecto final que estuvimos haciendo durante todo el semestre para una materia de la facultad que se llama Estudio de Tendencias. Eh, como profesora de cátedra, eh, como, como profesora de cátedra tenemos a Laura Novik, le mandamos un saludo también. Y nada, en este podcast vamos a hacer un meta podcast, porque vamos a hablar del podcast. Eh, y nada, vamos a contar un poco de la historia, de las tendencias que hicieron que el podcast surja, de tendencias que nosotros fuimos encontrando, de hipótesis, conclusiones, que por ahí sea lo más importante. También lo vamos a vincular con la educación y, y seguramente también contemos alguna que otra cosa sobre algunas entrevistas que estuvimos haciendo. Y nada, bueno, todo el proceso que fuimos haciendo a lo largo del semestre para llegar al resultado final que sería este. Claro, Laura siempre nos remarca un poco la importancia de realizar, por un lado, un análisis diacrónico a lo largo del tiempo de las distintas tendencias o el fenómeno del podcast, cómo se fue desarrollando, y por otro lado, un análisis más sincrónico eh, del fenómeno como en sí. Por ende, tal vez estaría bueno empezar tal vez más históricamente qué fueron los hechos o las circunstancias concretas que ayudaron a que el podcast se desarrolle. Estaría bueno empezar contando un poco que en el año 2001 se lanza a la venta el primer iPod y que en el 2004 se crea el término podcast como una necesidad de explicar esta publicación digital a partir del iPod. Una revista estadounidense no encontraba la forma de escribirlo, entonces creó este término que sale del broadcasting, porque mezcla el podcast mezcla el broadcasting y el iPod para poder escuchar como lo que se puede hacer es poder escucharlo descargándotelo desde internet a partir de una plataforma de lo que puede ser que surgió después Spotify, SoundCloud, como entre otras. Claro, sí, como que históricamente, uy, casi me sale un acento raro. Históricamente hay una línea de tiempo en la que podemos definir el podcast por ahí como fenómeno más pragmático, tipo viendo cómo fueron saliendo distintas plataformas, cómo salió la app del podcast, cómo, cómo la gente lo empezó a grabar y no grabar. Y después tenemos otra línea del tiempo por ahí, que por ahí no está tan marcado con años, y ir viendo también cómo evolucionó la manera en la que la gente se relaciona al escuchar podcasts, cómo lo graban, cómo evolucionó la variedad de temas que hay, la cantidad de programas que hay, de personalidades. Bueno, justamente en el 2004, como nos decía Delphi, el término del podcast se creó y es muy particular remarcar que al año siguiente, ya en el 2005, podcast fue elegida la palabra del año por el diccionario Oxford, eh, que es algo muy loco porque era un fenómeno tan reciente y que ya sea seleccionada como la palabra del año pone en evidencia de que era un fenómeno que estaba creciendo un montón. Eh, y esto que decía César en cuanto a cómo es que se usaba el podcast y cómo se usó en los distintos momentos es muy importante porque en un principio, entre tal vez el 2004 y el 2007, el podcast se usó mucho en la educación, pero se usaba de una manera muy tradicional, donde tal vez el profesor grababa sus clases y después simplemente se lo pasaba a sus alumnos. Entonces, el problema acá es que los métodos educativos no evolucionaron paralelamente con la aparición de estos de este nuevo fenómeno tecnológico. Claro, al principio el podcast era más como una alternativa para descargarte cosas que querías escuchar de internet y con el tiempo se fue convirtiendo una herramienta un poco más eficaz, con información atractiva y útil para determinados grupos de personas. Claro, Exacto, y tal vez lo que marcó un punto
un punto de cambio muy importante en cuanto al podcast. Entre el 2007 y el 2014 más o menos tuvo una gran caída hasta que finalmente en el 2014 salió el primer podcast que cambió un poco el formato de cómo se hablaba, cómo introdujo el relato más el storytelling, que fue un podcast que se llamó Serial, que también fue el primer podcast que tuvo alcance masivo, que se puso muy de moda. Y era un podcast que contaba un poco más, no desde el punto de vista de una persona enseñando a otra, sino que era más un relato sobre un caso criminal en este caso. Eh, y eso cambió un poco la manera de ver el podcast y entender el podcast y sus fines, tal vez. Claro, es como que el podcast también se termina consolidando como un círculo aparte, porque por ahí antes pasaba que el podcast como lugar era un lugar en donde se enfocaban los archivos de audios, tanto de educación o por ahí programas de radio grabados, entonces como que no tenía una personalidad propia. Y bueno, con esto que dice Teo, con programas de este estilo como que se le empieza a dar una personalidad y se empieza a entender también el podcast como una herramienta aparte y que no es lo mismo ir a una radio y grabar todas las mañanas, tampoco es lo mismo grabar una clase, sino que el podcast es un lugar en el que puedes crear nuevas cosas, puedes hacer algo totalmente de ficción o puedes hacer algo semanal de noticias o algo de entretenimiento, o un lugar en el que te encontrás con tus oyentes. Cuestión que como que se amplió bastante, se amplió a lo que apuntaba y también en el cómo se usaba. Claro, y a partir También de es acá, algo, es algo que es muy personal, depende de la persona que crea el podcast. Nosotros estuvimos entrevistando a diferentes podcasteros y ellos nos contaban que algunos pensaban bueno, en el crear un hábito y otros capaz era, bueno, algo que hacían más como hobby. bueno, sí, generalmente el podcast, o particularmente acá en Latinoamérica, se usa más como hobby, no tiene tal vez un problema de financiación que estuvimos viendo fuertemente, que recién ahora tal vez en Estados Unidos o en Europa se está fomentando más y se está poniendo muy de moda el tema del podcast y se está ayudando con la pata de la financiación, que es un tema siempre importante de analizar. En cambio acá en Latinoamérica, con los distintos podcasteros que estuvimos hablando de diseño, lo hacen más por pasión, por dar un mensaje del diseño latinoamericano, por crear contenido en español, es algo muy importante que remarcaban muchos, eh, pero no es algo tan profesional todavía, tal vez acá en Latinoamérica. Claro, sí, yo siento que eso es un poco lo que pasa también con el podcast, como que es algo que está a la mitad entre algo muy profesional, porque, no sé, por ejemplo, la gente que nosotros entrevistamos, que fue Emi Orcada y la que hace Diseño y Diáspora, no me acuerdo el nombre ahora, Mariana María Salgado se llama. Salgado, también, bueno, Alejandro Pisiteri lo entrevistamos, que no es podcastero, pero que hizo algunos podcasts en su momento. A lo que voy es que en la plataforma podcast uno se puede encontrar con gente como súper profesional y súper capa, pero a su vez es como que no, por todo el tema de la monetización es como que no está del todo profesionalizado. Entonces como que por el momento es algo que está ahí entre la radio, como en términos de profesionalidad, y las redes sociales, como Instagram o Twitter. Bueno, sí, había un estudio que lo definía tal vez como algo semi-informal, que es este gris tal vez en el cual se encuentra que vos mencionás, que no es ni tan formal eh, como tal vez un paper que te entregan en la facultad para que leas, ni tampoco es tan informal como una charla que puedes tener con tu familia en tu casa, porque justamente al ser personas tal vez ya profesionales o que están en el mundo del diseño, ya más radicados, su palabra es palabra importante, no es cualquier persona en la que aparece en el podcast, pero sin embargo tiene es como mucho más informal, y eso ayuda también un poco al oyente a sentirse más cómodo, y es como el podcast así genera un poco más de fidelidad y se acerca un poco más al oyente, ¿no? Es un poco también lo que nos pasa a nosotros como oyentes cuando vamos a buscar un podcast. Primero nos fijamos quiénes son las personas que participan,
qué temas van a hablar, de que si nos interesan los temas por algún tema personal nosotros, o si está relacionado a lo que estamos estudiando, algún trabajo que tenemos que desarrollar. Después también lo que nos importa mucho, si entendemos el inglés, es ver, bueno, la calidad de que se pierde o que se puede obtener depende de qué país está desarrollado el podcast. Nosotros justo que empezamos, nuestro relevamiento es más, o sea, nos interesó trabajar en podcast de Latinoamérica porque, bueno, nosotros somos de Argentina y nos parece importante potenciarnos también. Por eso estuvimos entrevistando a mucha gente de nuestro país que desarrolla podcast. Claro. Bueno, esto que dice Delphi a mí me parece como súper bueno para poder entender el fenómeno del podcast y seguramente pase en todo en todo este capítulo que hagamos, que vamos a ir trazando un paralelismo con las redes sociales. Pero nada, los parámetros en los que uno usa para encontrar podcast o para a la hora de hacerlo son muy distintos a lo que pasa con las redes sociales. Porque pasa que en el podcast por ahí no hay tantas personalidades, no hay influencers, como que uno entra y no dice voy a buscar a tal persona, sino que hay otras cosas que son más importantes. La portada, pues la portada llama un montón la atención, los nombres de los capítulos, el nombre del podcast, como que en ese sentido es como es súper despersonalizado lo que te llama la atención, pero después terminas teniendo como una relación mucho más personal con quien lo crea. Bueno, justamente esto era tal vez un problema dentro del podcast, el hecho de que hay tantos podcasts y la mayoría suelen ser o muy especializados, muy de temas de nicho. Entonces tal vez es difícil encontrar exactamente lo que querés si es que estás buscando algo específicamente y no estás más viendo qué hay. Eh, y acá tal vez volviendo un poco al análisis diacrónico de cómo fueron las distintas plataformas que aparecieron. En el 2016 apareció una plataforma llamada Podchaser que ayudaba un poco con la categorización y el ordenamiento de los distintos podcasts, entonces tal vez los dividía por categorías, eh, hacía tal vez rankings de podcasts de los más escuchados o los últimos podcasts, las nuevas novedades. Entonces esto ayudó un poco al tema de ordenar los podcasts y darles un poco más de visualidad y también una estructura que no sean simplemente audios que uno mete ahí en Spotify y después es el oyente el que tiene que entrar ahí a buscar en un mundo tan desconocido y tan difícil. Entonces también otras plataformas, es necesario tener otras plataformas que ayuden al desarrollo del podcast. O también si no está el ejemplo de Anchor, que es más para el podcastero, para la realización de podcast y su distribución, que tiene todo unido en la misma plataforma para que vos grabes, edites y después lo subís ahí y esta aplicación te lo distribuye por las distintas plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Google Podcasts y varias más. Sí, eso me parece que es algo súper valorable y como herramienta. El podcast es como algo súper accesible en términos de escucharlo y de hacerlo. Literalmente quien quiera hacer un podcast lo puede hacer, no hace falta tener nada más que un celular, que te pones a grabar con el micrófono del celular y incluso te grabas un audio para WhatsApp, lo mandás y después lo subís a esta aplicación que es Anchor y lo distribuís. Entonces en términos como de amplitud masiva y de poder llegar como herramienta de educación también que bueno, por ejemplo lo que hablamos con Alejandro Pisitelli era que, por ejemplo, con esta cuarentena lo que pasó es que se digitalizó toda la educación, eh, ya sea porque tenés clases en Zoom o porque son clases grabadas que te suben a algún a tipo Google Classroom, alguna de estas plataformas. Sí o sí necesitas de algún aparato tecnológico y de Wi-Fi para poder seguir con las clases y eso de alguna manera es como que limita, más en países de tercermundista como Argentina en el que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder, como que el podcast, obviamente teniendo en cuenta esto, de que necesitas internet y un celular, es como que se acerca mucho más a la masividad y a poder llegar como a todos los rincones del mundo. Claro, por eso tal vez, como que resumiendo un poco las características del podcast, por un lado, por su carácter independiente
y el hecho de que no es profesional y no tiene tal vez una financiación por detrás que no obliga ideológica o no encuadra ideológicamente al podcast. Entonces estos resultan tal vez por un lado más espontáneos y por otro lado más auténticos también. Eh, entonces esto engloba y lleva a que el podcast sea más fidelizador y sea como más confiable para el oyente. Y por otro lado, todo lo que decía César, que ayuda a que el podcast sea como un elemento mucho más democratizador, tanto por su accesibilidad, que es en código que le puede acceder cualquiera, también el bajo costo de producción, y después también otra cosa muy importante es su asincronía, que uno la puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. eh, y esto es algo muy particular del podcast que tal vez tiene mucho que ver, tal vez entrando más en la charla sobre tendencias, tiene que ver sobre la tendencia de la globalización. La globalización sería como el driver principal y una macro tendencia dentro de esto es la revalorización del tiempo. Eh, entonces, al querer aprovechar cada segundo, el podcast puede ser un elemento complementario que uno escucha mientras ya sea está haciendo las tareas de la casa, está viajando en transporte público o que puede escuchar en complementario a otras acciones. Entonces ahí tal vez se entiende un poco más desde el lado de la tendencia de por qué está funcionando también el podcast actualmente. Claro, con respecto a esto que dice Teo, nos pareció también importante con todas las personas que nosotros fuimos hablando y les fuimos contando un poco de nuestro proyecto. Las personas que escuchaban podcast nos decían esto de que es algo que vos puedes escuchar cuando y dónde querés, que no tenés que estar atado a tener internet o no, porque vos lo descargas en algún momento que sí tenés internet, pero después lo podés escuchar mientras estás haciendo otra cosa. Podés estar cocinando y estás escuchando un podcast. También algo muy importante es que requiere una menor inversión que capaz las personas que hacen videos en YouTube o vivos en Instagram, que tienen que estar mostrando lo que están haciendo, o capaz si hace algo de maquillaje, que tienen que mostrar los productos. En el podcast vos hablás de eso y asimismo también tenés diferentes formatos, pueden ser, bueno, más adelante vamos a profundizar en eso, pero pueden ser conversaciones con otras personas o entrevistas, no tiene que sí o sí ser cara a cara. De hecho nosotros ahora con todo el tema de la pandemia no estamos juntos grabando este podcast, no podemos vernos, no podemos estar juntos, pero es algo que también nos facilitó el poder hablar de este tema que tanto nos interesó. Claro, sí, eso está buenísimo, me reinteresa para hablarlo. Y nada, también volviendo un poco a lo que decía Teo sobre la asincronía, lo que está muy bueno el podcast también, bueno, que lo dijo Teo, que es el hecho de poder escucharlo cuando quieras, pero eso llevarlo por ahí como una perspectiva histórica de que, bueno, justo estoy haciendo yo una materia también en la facultad con Jorge Laferla, que Laura sabrá, y que tratan mucho la memoria de archivo, que no viene tanto al caso, porque bueno, eso es por ahí más artístico, pero el podcast como memoria de archivo, también teniendo en cuenta toda como que estamos viviendo toda la época de la Big Data y los datos, funciona muy bien. Y no solamente como recopilación de datos, sino también como esto, de que uno puede hacer un podcast pensando no solamente en que va a ser grabado y escuchado el mismo lunes, por ejemplo, teniendo en cuenta, pensando en un podcast como situación de entretenimiento, sino que uno puede hacer algo para que quede y que sea escuchado ahora y en 8 años y genere lo mismo. Claro, siguiendo también un poco más con el tema de las tendencias, eh, ya mencioné el driver de la globalización, después por otro lado tenemos el driver que hay que mencionarlo sí o sí, que es el Internet. Y con lo digital se genera una revolución mucho más horizontal, eh, que da apertura a más voces, le permite a cualquiera grabar, a cualquiera producir un podcast, a cualquiera generar esta memoria de archivo que dice César. Y eso es muy importante considerando que nosotros, como diseñadores o estudiantes de diseño en Latinoamérica, nos da un lugar para expresarnos, para mostrar tal vez los trabajos, para alzar nuestra voz y no quedar tal vez relegados de lo que es Europa o Estados Unidos, el primer mundo,
Eh, entonces, esto es algo que encontramos muy fuertemente dentro de los objetivos o las causas por las cuales los principales podcasts de diseño fueron creados. Como que muchos nos decían, sí, nosotros tal vez conocemos muchos diseñadores de Latinoamérica que son grandes diseñadores, pero que tal vez no tienen tanta visibilidad por el hecho de que tal vez no hay tanto contenido en español o por el hecho de que siempre se cree que o se da primer lugar a Estados Unidos, los diseñadores de Estados Unidos o de Europa. Entonces el podcast también permite esta apertura a más voces, eh, como por ejemplo nosotros los latinoamericanos. Sí, sí, en términos de diseño eso está buenísimo. Bueno, no únicamente en diseño, por ahí también es en lo que nosotros profundizamos más, pero viene de la mano esto de que es una herramienta que puede llegar a muchos lados. Entonces, y tiene esto de como de la semiprofesionalidad también. Entonces sirve mucho para exponer eh, como personalidades y mostrar por ahí un trabajo más profundo. Incluso como que toda esta idea de hacer este trabajo surgió por haber escuchado el podcast que le hizo, la entrevista que le hizo Emi Arcada a Alex, o fue una de las ideas. Y por ahí lo que pasa es que uno, llevándolo como a lugares más personales, lo que te puede pasar, por ejemplo, es que vos vas a la facultad, tenés una clase, tenés tu profesor, te gusta la clase, pero igualmente seguís teniendo al profesor como la imagen de lo que es, o la imagen de lo que ya tenemos que es como profesor, que es una persona que te enseña y nada más. Y por ahí lo que puede servir también el podcast es como para mostrar esto. Puede dar visibilidad a alumnos de quién es la persona que tienen enfrente, como humanizar también, ¿no? Dar visibilidad de la importancia de lo que tiene, de lo que hace. Eh, Nada, bueno, y eso, como llevándolo también a términos como por ahí, como no dividiendo únicamente Europa, América Latina, sino también como trazando una cercanía mucho más en otros aspectos, como esto, como un profesor de facultad o ni idea, personas que tenemos cerca y no sabemos por ahí el alcance que tienen. Claro, retomando un poco esto que dice César, es interesante lo que nosotros estuvimos investigando en, para romper un poco el mito tercermundista, y hay muchas personas con las que estuvimos hablando que nos decían que claramente hay muchos diseñadores a los que realmente no estamos escuchando o todavía no descubrimos, y con esta plataforma que es independiente y personalizada, se pueden probar distintas maneras de contar diferentes historias. Se puede hablar más sobre por qué hacemos las cosas, de experiencias. Encontramos diferentes voces latinas que quieren generar memorias, no solo del diseño como, bueno, algo que vos podés ver, algo visual, sino también algo audiovisual. Claro, y yendo tal vez un poco a lo que decía César, de tal vez conocer más a las personas, eh, esto me lleva a hablar de los distintos formatos que hay dentro del podcast. Que principalmente encontramos tres formatos, que están los monólogos y conversaciones, por un lado, que suelen hablar más de temas de diseño en sí concretamente, y por otro lado están más las entrevistas, que estas son tal vez más a lo que se refería César, eh, que son las que expresan un poco más sobre la experiencia del diseñador, y esto particularmente en la educación del diseño tal vez es algo que no se habla tanto o que no se le da mucho lugar, que es cómo es ser diseñador, cómo es ya sea el mundo laboral o profesional del diseño. Entonces, no solo también está bueno para hablar concretamente sobre temas de diseño, sino que hablar sobre la experiencia de cómo es ser diseñador. Y esto me parece algo muy importante, que está bueno porque tal vez muchas veces a los alumnos nos pasa que es como una incógnita, cómo será cuando salimos de acá a la facultad, nos metemos en este mundo tan desconocido. Entonces los podcasts, al acercarnos tal vez a los profesionales o a los que tal vez ya tienen más experiencia, eh, es algo bastante iluminador en ese sentido. Sí,
nada, con este tema, como que tengo que decir que cuando empezamos con esto, por ahí al principio a mí no me terminaba de quedar claro bien qué es lo que íbamos a hacer con la materia, y yo estaba seguro que, nada, haciendo un proyecto sobre podcast, íbamos a terminar haciendo un podcast los tres, y íbamos a terminar entrevistando a todos los profesores de la facultad. Bueno, finalmente salió otro trabajo que me pareció buenísimo y súper enriquecedor. Pero nada, tiro el palito, por ahí quién sabe, termina habiendo un podcast Udesa y podemos exponer todas las personalidades que nos rodean. Estaría buenísimo. A mí me parece un proyecto muy copado, además nos contaban, tal vez Emi Orcada nos contaba de Cháchara, eh, que él también puede ser que usa un poco el podcast como medio, lo usa tanto como fin, pero también como medio, donde aprende un montón, él particularmente los entrevistando a gente, entonces tal vez es ver un poco más el lado utilitario del podcastero, que aprende un montón haciendo el podcast, porque tiene que investigar, bueno, particularmente él nos dijo que no se prepara tanto o no guiona tanto los capítulos, sino que más bien va a la entrevista y les hace preguntas a los distintos diseñadores, eh, pero tal vez en los podcasts que se habla un poco más concretamente de temas de diseño hay que hacer un poco más de research, o pensar un poco más temas que si no uno tal vez no se pone a pensar tan profundamente. Entonces no es solo hacer el podcast y punto, sino que también está todo el proceso detrás del podcast y cómo motiva a uno a ir aprendiendo y esforzarse un poquito más cognitivamente en pensar qué hay detrás del diseño. Sí, no solo que hay detrás del diseño, sino con respecto a lo que decía César de entrevistar a nuestros profesores o hacer algo con la gente que trabaja en la facultad, es que podés ver fueron sus primeros pasos, cómo es que, si lo hacemos con respecto a la educación, es cómo es que se convirtieron en educadores, eh, cómo es encontrar trabajo en el ámbito del diseño después de haber pasado por cierto tipo de educación, que es algo que para los estudiantes también es muy interesante. Si es un podcast que es de educación, no tiene por qué 100% ser de, bueno, cómo pintar una madera, no tiene que ser como todo técnico, sino que también puede ser educacional, de experiencia, de, bueno, la vida de alguien con quien vos estás lidiando todos los días, y es algo que te está enseñando vos para llegar a tener un trabajo. Bueno, ves qué experiencia tuvo esa otra persona, que es súper interesante, es algo también diferente que varias universidades lo tienen y es súper aplicable. Sí, y con lo que decía Teo, lo que está bueno, por ahí esto es una observación más propia y que me surge ahora en el momento, que, que por ahí en la plataforma podcast, al ser ya el podcast como tal, es como que le otorga como cierta imagen y cierta credibilidad. Entonces uno dice, bueno, voy a escuchar un podcast y da por hecho de que va a escuchar algo bueno, algo de calidad, algo profesional. Entonces, en ese sentido es como que sirve bastante para exponer, porque no es únicamente a la gente a la que uno expone, sino también es que la gente da por hecho de que va a ir a escuchar algo bueno y de alguna forma como que está predispuesta también a escuchar algo bueno y llevarse algo del podcast. Claro. Y tal vez yendo un poco más a lo contemporáneo del podcast, es interesante hablar un poco sobre cómo creció tanto en estos últimos, tal vez 2 años o un año, eh, y todo este crecimiento que se fue dando. Se podría decir que el primer podcast de diseño en Latinoamérica fue uno en México, que se llamaba Madame Mallet. eh, Después hubo otro que salió en el 2014, pero después la gran mayoría de todos los otros podcasts de diseño en español salieron a partir del 2018 más o menos, y justamente este año, en el 2020, hace 1 o 2 meses, se creó la comunidad Pods Diseño, que es una comunidad donde se juntaron todos los podcasteros, o no sé si absolutamente todos, pero la gran mayoría de podcasteros de diseño en diseño hispanohablante, eh, que son 22 podcasts, me parece, y, y bueno, ya el hecho de que se hayan juntado y estén, todavía no se sabe exactamente qué están proyectando o cuáles son sus objetivos concretos, porque es algo muy reciente, pero el hecho concreto de que se hayan unido y hayan creado esta comunidad
habla mucho sobre cómo está creciendo esto y la importancia que está teniendo. Y me parece algo muy lindo también esto de que se juntaron y están tratando de colaborar entre sí y tal vez pensar proyectos colaborativos eh, y ver qué surge de todo esto. Sí, sí. Eh, bueno, está buenísimo eso, como pensando como herramienta, bueno, en lo que veníamos diciendo también como unificadora por ahí, y está buenísimo porque también es lo que decíamos, que por ahí, como, bueno, no sé si lo que decíamos, pero como que esta comunidad del podcast por ahí no existe. Por ahí si uno se va a otros lugares, a otras redes sociales, como que encontrás una comunidad. eh, y bueno, es como que de alguna forma estamos visualizando esto de cómo se va expandiendo el podcast como herramienta, pero también cómo se va creando la comunidad. Quién sabe, como que en una de esas en algún momento surge como el primer influencer de, de- del podcast. Incluso nosotros le mandamos mensaje a uno, que no me acuerdo el nombre ahora, a una persona, eh, que, que es el creador del Futuro, junto con otro, que el Futuro es el podcast más escuchado de Argentina. Y bueno, ahí me fui como por otro lado, pero nada, es como que ya se está dando la visualidad también. Y con Spotify, por ejemplo, que pasa que te da, y seguramente las otras plataformas también, pero te dan la visualidad de los podcasts más escuchados. Entonces como que nada, empieza a aparecer como otro nuevo fenómeno, de que en algún momento va a haber algún podcast por ahí que sea súper masivo, que todavía no pasa, y estamos como en la cresta de la ola, Bueno, podríamos decir. En Estados Unidos ya pasó También algo, que aparecieron como los primeros influencers podcasteros que tal vez ya son famosos por otras acciones o por su profesión misma. Eh, pero es interesante recalcar que este año por primera vez se firmó el primer contrato de un podcastero que es Joe Rogan, que es muy conocido en el mundo del podcast, y firmó un contrato por millones de dólares, eh, lo cual evidencia este crecimiento y también que se está comenzando tal vez a financiar el mundo del podcast y ya no es, o por lo menos allá en Estados Unidos, ya no es algo tan informal y amateur. también algo que es interesante destacar es que no es casualidad que hayan muchas voces de mujeres de distintos ámbitos que contribuyen a potenciar al podcast. Nosotros en nuestras investigaciones encontramos un 43% de voces femeninas, ya que, bueno, como dijimos varias veces, te da la independencia de poder ser escuchado de otra manera, que nos parece interesante. Que en las comunidades también estuvimos encontrando un montón de mujeres que desde distintos puntos van contando no solo tema de educación, como entrevistamos a Mariana, sino también, bueno, de diseño, como que hacen un mix. Claro, este dato no es menor considerando que lo comparamos con tal vez otros medios hegemónicos donde las mujeres tienen mucha menos aparición, eh, por lo menos en las posiciones más importantes de comunicación. Entonces, esta democratización del podcast se evidencia fuertemente en este área. Eh, y mencionaste a Mariana y me hizo acordar que cuando la entrevistamos nos contó un poco, tal vez Diseño y Diáspora, que su podcast es el podcast como más avanzado en términos de tener un proyecto o tener un plan más grande que no queda solo en el podcast, sino que también tienen como planes de tanto para involucrarse en el mundo educativo, para que se use su podcast en universidades y en clases, eh, como también para hacer trabajos en colaboración con universidades, donde, por ejemplo, tal vez alumnos pueden tomar los podcasts que se hacen en diseño y diáspora y darles una visualidad, eh, o tal vez usar los mismos podcasts como material de investigación, y considerando que aparecen tantas voces alternativas o tal vez no las voces hegemónicas de los medios de comunicación masivos, sino que hay otras perspectivas en los podcasts,
es un medio posible para la investigación alternativo que está muy bueno porque rompe tal vez con las principales fuentes de información a las cuales solemos recurrir normalmente. Y tal vez a mí pensándolo más personalmente, nunca se me hubiese ocurrido antes de esta investigación pensar en el podcast como una fuente de información para un estudio de cualquier cosa, ya sea de historia o de tendencias, y a partir de este análisis que nosotros realizamos, siento que los podcasts son una gran fuente de información y están muy buenos para escuchar tal vez perspectivas desde otra manera, perspectivas de diseño. Sí, como herramienta democratizadora está muy buena, porque nada, puedes encontrar de todo. Y lo que está bueno me parece también, como llevándolo para otro lado, es que, y volviendo a trazar esta paralelismo con las redes sociales, es que por ahí con el podcast todavía no pasa lo que pasa con Instagram o Twitter. Eh, bueno, digo eso porque son las redes sociales que yo uso, pero todavía no pasa esto de que se te crea una burbuja y uno termina viendo los temas a los que a uno le gusta por ahí, como que por ahí el algoritmo en el podcast no funciona tanto, pero también porque no hay tanta interacción por ahí. Entonces está bueno porque uno entra y se puede encontrar con una diversidad de cosas sin limitarse, ni que te limiten. Bueno, y nos pareció una buena idea en cuanto a esto que contaba César, de que por un lado, al no tener un algoritmo que nos proporciona o nos ayuda a encontrar nuestros gustos o podcasts que nos pueden interesar, nos pareció que nosotros podemos funcionar de algoritmo y les podemos contar un poco sobre los podcasts que estuvimos investigando, eh, para, bueno, recomendarles lo que estuvimos viendo y que vayan a escucharlos o que les peguen una ojeada, a ver si encuentran algo interesante. Eh, y los principales, tal vez, o los que más estuvimos viendo, por un lado está Cháchara Podcast, que es de Emi Orcada, en el cual realiza entrevistas a diseñadores latinoamericanos. eh, y está muy bueno porque se da la charla de manera muy distendida, tal vez, eh, pero son todos diseñadores muy grosos, por ende hablan sobre cosas muy interesantes. Después, por otro lado, el ya mencionado Diseño y Diáspora de Mariana Salgado, que entrevista a todos latinoamericanos que viven en las distintas diásporas. Ella particularmente vive en Finlandia y hace el podcast desde allá, pero entrevista a diseñadores alrededor de todo el mundo y está bueno también ver eh, las perspectivas de estos latinoamericanos que están viviendo fuera de su país, eh, y particularmente tal vez estas personas al haber partido de países latinoamericanos, pero ahora viviendo en otros lados, tal vez tienen visiones distintas a las cuales tal vez no estamos muy acostumbrados, entonces está bueno escuchar estas voces. Eh, Después, otro que está muy bueno es Design Talks, que es de Perú, que a diferencia de Cháchara y Diseño y Diáspora, que son entrevistas, es más que nada una conversación sobre temas de diseño entre dos diseñadores, y tiene una dinámica como más informal, se nota que son dos amigos, entonces es como más, tal vez más informal, más distendida, pero sin embargo, a pesar de eso, los temas sobre los que hablan siguen estando muy buenos. Eh, y después, un tema que está muy de moda, no solo en el mundo del podcast, sino que en diseño en general, es el diseño de experiencia, diseño UX. Por ende, acá les recomiendo el podcast UX MX, que es un podcast de México, del cual los podcasteros son un hombre y una mujer que conversan sobre distintos temas de UX. Eh, entonces acá tenemos un ejemplo de un podcast mucho más de nicho que se concentra sobre algo particular, eh, y que lo hace de manera muy positiva. Y por último, no sé si ya dije por último, pero se me vino uno más a la mente que me parece importante remarcar, que es Diseño Circular,
que es un podcast venezolano que lo dirige una mujer, así que este es un formato diferente, que es monólogo, eh, que habla sobre temas de sustentabilidad, enfocándose obviamente en el diseño, lo cual lo hace tal vez diferente a los que ya estuvimos mencionando, pero sin embargo habla de un tema tan actual como el medio ambiente y por eso me parece algo tan positivo. Así que bueno, con estas recomendaciones tal vez ir cerrando un poco lo que estuvimos charlando, eh, y esperamos que les haya copado, que hayan aprendido algo sobre el podcast y que se interesen tanto en este mundo como ahora lo hicimos nosotros, que aprendimos un montón en este proceso. Eh, Así que nada, saludos a Laura, saludos a toda la gente de por ahí que nos haya escuchado y, y cualquier cosa nos pueden contactar para pedirnos más información concreta de lo que estuvimos viendo en nuestra investigación. Y bueno, fue un placer tenerlos acá con nosotros. ¡Boom!